alcanzar, porque quiere alcanzar cierto bienestar material, ¿verdad? Entonces se levanta muy tempranito, se acuesta muy tarde y dedica dos trabajos. Y a veces hay personas que trabajan muchísimo más, ¿verdad? Solo para poder obtener algún tipo de confort material, pensando que ese es el objetivo de la vida solamente. Y finalmente la vida se pasa y uno envejece, los hijos crecen, la familia no está de la manera, unida de la manera como debería haber sido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que maneja nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la motivación para mi vida y para mi trabajo? ¿Cómo combinar, digamos, los elementos necesarios para poder vivir una vida realmente agradable, feliz, también con propósito? Eso hemos estado viendo últimamente. Ah, ok, entonces ahora vamos a continuar un poquito con otro tema del cual podemos conversar. Ah, también quería, para resumir lo que quería explicar la vez pasada es, mientras vamos estudiando la Escritura Sagrada, la Biblia, en nuestro caso también estudiamos el principio, eh, em, encontramos pues que todo tiene finalmente una razón en Dios, ¿no? Que fuimos creados para algo muchísimo más grande de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces hay personas cuya vida está conducida, vamos a decir, manejada por la culpa, por ejemplo. Hay gente que está conducida en su vida por la cólera, por ejemplo. Algunos siempre están buscando la aprobación de los demás, que me digan que estoy bien, que me reconfirmen de que soy una persona buena, excelente, etcétera, etcétera. Es decir, viviendo de acuerdo a lo que dicen las otras personas, ¿verdad? Pero en realidad, todas estas cosas a veces hacen de nuestra vida vidas difíciles, ¿verdad? Que no tienen ningún resultado positivo. Entonces, básicamente, para concluir esa partecita de la cual quería hablar antes, era, la verdad es que conociendo nuestro propósito de vida, le da mucho significado a lo que hacemos. Uno puede levantarse pensando en las cosas que tiene que hacer claramente y puede acostarse también diciendo, hice todo lo posible hoy día para que las cosas me salieran bien. Este día ha sido poquito productivo, o este día ha sido medianamente productivo, o a veces hay días en que uno dice, este día ha sido fabuloso, ¿verdad? Porque he podido construir, he podido hacer muchas cosas que yo quería hacerlas, ¿no? También eh, la gente debe saber, ¿no? En nuestras iglesias, nosotros mismos, ¿no? Como participantes de iglesias, de una comunidad de fe, el conocer todas estas cosas que nos enseña Dios a través de las escrituras sagradas simplifica en realidad nuestra vida, porque cuando sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros, nuestra vida realmente se hace de muchas maneras más simple, no es tan complicado. También hace que nuestra vida se enfoque, tenga un enfoque particular y también encontramos motivación. Pero una cosa también interesante es de que cuando uno sabe el propósito de su vida, es una buena preparación para la eternidad también, para la vida que viene después, ¿no? Porque, como sabemos, un día vamos a morir físicamente, ¿verdad? Y al resultado de toda nuestra vida tiene que ser en realidad cuánto cariño, cuánto afecto, cuánto amor cosechamos en la vida, porque ninguno de nosotros va a llevarse nada material para el mundo de la eternidad, ¿verdad? Entonces, eh, en general hay mucha gente que no puede explicar por qué la religión, por qué Dios pide de nosotros vivir una vida responsable y buena. ¿Por qué no simplemente vivimos como nos da la gana de vivir, ¿no? ¿No? Pues, ¿cuál es el sentido de vivir una vida así, ¿no? Entonces, en realidad, la vida sobre la tierra es una jornada para crecer espiritualmente y nos prepara para la eternidad, ¿no? Entonces, vamos, la otra parte, voy a continuar un poquito.
para poder conversar sobre el siguiente tema. Y es justamente relacionado con, hemos sido hechos para vivir eternamente. Hay una parte en el Eclesiastés, en el capítulo 3:11, dice una cosa, una frase, no, que es también profunda porque la he escuchado incluso hasta en canciones y la repite mucha gente muchas veces, ¿no? Dios ha plantado en cada uno de nosotros, ha sembrado, ¿verdad? En cada uno de nosotros eternidad. O sea, Dios ha plantado eternidad en el corazón humano, así dice Eclesiastés, ¿no? Que nosotros, de alguna manera, cuando reflexionamos bien, nos damos cuenta que a pesar de todas las tribulaciones de la vida diaria, a pesar de todas las cosas materiales alrededor que nos agobian a veces, porque la gente religiosa y no religiosa vivimos agobiados por las situaciones temporales, ¿verdad? Todos somos iguales en eso. La diferencia es que las personas que no tienen a Dios, por decir, no saben cómo explicar por qué esas cosas ocurren, mientras que la gente que está conectada con la palabra de Dios tiene una explicación acerca de cómo la actuación providencial de Dios en nuestras vidas y en el mundo, ¿no? Eso hace una diferencia, eso hace una diferencia. Entonces, ah, yo me acuerdo de mucho tiempo antes, una canción que cantábamos con amigos era Sed de Eternidad. O sea, decía la letra, decía, si hemos de ser sinceros, nos vamos a dar cuenta que en nuestro corazón siempre hay un anhelo por vivir eternamente. O sea, eso fue sembrado por Dios. Es decir, nosotros creemos que somos inmortales y es verdad. O sea, por supuesto, la vida física va a terminar, pero es como una etapa, ¿no? Es una etapa nada más, pero que se continúa, ¿verdad? No es una etapa en la cual nos educamos, nos preparamos para la siguiente parte. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de la vida eterna? ¿Alguna vez alguna persona se le han acercado y le han preguntado, ¿qué cosa hay después de esta vida? ¿Para qué vivimos de esta manera? O sea, ¿cómo es que, qué cosa es lo que va a pasar cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos explicar a la gente acerca de por qué es importante? O sea, finalmente, ¿qué es la vida en la tierra? O sea, ¿por qué vivimos una vida en la tierra? ¿Por qué Dios no nos creó directamente como seres completamente espirituales y se ahorró este tipo de etapa, digamos, en la vida terrena, ¿no? Entonces, ah, vamos a reflexionar sobre eso, poniéndonos en ese sentido. A veces los niños en la casa vienen y nos preguntan, o a veces los amigos también, o a veces personas con las que hablamos en esas iglesias nos preguntan, pero ¿de qué se trata todo esto, verdad? ¿Tiene sentido vivir una vida de fe? ¿Qué cosa es lo que va a pasar después? ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios de vivir una vida como la que tú me estás invitando a vivir? ¿No? Entonces, de todas maneras, hay que estar claro de que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas aquí en la tierra. Voy a, voy a dejar la pregunta ahí para no... Voy a dejar la pregunta así para que cada uno pueda intervenir un poquito y decirnos por qué es tan importante explicar a la gente las etapas de nuestra vida. Nosotros básicamente en, en algunas reuniones hablábamos, básicamente tenemos la vida uterina, la vida en la tierra y después la vida eterna. Eh, ¿Cómo podríamos resumir la importancia, la razón de estas etapas que Dios ha marcado para nuestra vida? ¿Ok?
dejamos así para conversar. Adelante, por favor, si ustedes quieren participar. Yo estoy pensando en lo que Dios creó, por ejemplo, en el principio cuando creó eh, lo que realmente vemos nosotros, las plantas, por ejemplo, por decir así, los árboles. Yo creo que puso árboles con un propósito. O sea, tenía en su mente, probablemente voy a pensar de la manera un poquito así atrevida, de que el hombre iba a fallar y que tal vez Noé iba a alcanzar gracia, pero Noé necesitaba construir algo. Todos los árboles tienen un propósito por el cual Noé tuvo que usar esos árboles para poder tener la salvación, para poder hacer el arca y salvar no solamente él y su familia, sino también a la, a la naturaleza de los animales. Y yo creo que de la misma manera a nosotros se nos dio la oportunidad de poder ser, tal vez en una medida semejante a que nosotros fuimos creados con ese propósito de alcanzar un, una madurez, no sé si podría decir madurez, alcanzar lo que Dios ha querido, ha querido que nosotros se forme. Siempre lo he dicho que el propósito de Dios era que nosotros llegásemos a ser como su hijo. Por eso el ejemplo, el segundo Adán, que era el propósito para el cual Dios nos ha escogido, nos ha llamado. Claro que eso está lleno de, podría decir, de desafíos, porque como naturaleza nosotros, como decía hace un rato, tendemos a acumular cosas como que ya vamos a vivir para toda la vida y vamos a necesitar todas estas cosas. Y sin saber que nosotros simplemente estamos de pasada aquí, sin reconocer que nuestra vida tiene un límite donde ya dice Dios, hasta aquí llegaste y lo que hiciste, si se hizo lo que no se hizo, no se hizo. Creo yo que el propósito de Dios, en alguna manera, se está desarrollando en la forma de vida, en la forma de conducirnos y en lo que nosotros estamos realmente logrando en la vida. No creo que nosotros simplemente vinimos aquí a agarrar una carrera y vivir y tener dinero y después morirnos. No creo. Yo creo que el propósito es mucho más amplio de Dios. La vida, como decía, la vida eterna, pero esa vida está llena eh, de una forma de vida que Dios ha programado, ha planeado, ha planificado. Cuando me voy al arca de Noé, la invitación era a todos que entraran al arca, pero sin embargo no quisieron entrar, no quisieron ser parte del plan que Dios tenía para Noé y su familia, y sin embargo padecieron, murieron por no obedecer, se dieron cuenta después que hubo el diluvio. Yo creo que es semejante nuestra vida en este mundo, que tenemos una opción, una oportunidad que Dios nos está dando para poder realmente ser salvos, y la salvación está en Jesucristo, y yo creo que ese es el propósito por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Muy bien, Pastor Flores, muchas gracias por su participación. En realidad, entonces, yo me quedo pensando también, cuando uno mira alrededor o se mira a sí mismo, parece que no hay nada que haya sido creado por gusto. Es decir, todo ha sido creado por alguna razón, ¿no? Yeah. Todo lo que existe es creado con algún propósito. Es algo tan maravilloso solamente pensar eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso también nos hace una relación, un enlace con la vida no temporal, sino con una vida para siempre. ¿Alguien más quiere agregar un poco más sobre esto? Yo. Ok. Ok, en Génesis el ideal de Dios fue perfecto. Él no cometió errores ni nada. Él al 6 días dijo, todo es perfecto, voy a descansar. El error
apareció después de Adán y Eva, es cuando se separaron del ideal de Dios. Porque lo que iba a pasar era una perfección, pero ellos se adelantaron y se separaron de Dios. Entonces, el propósito de nuestra vida ahora es restaurar esa caída que pasó hace 6,000 años. Ese es el propósito que nosotros tenemos que traer atrás para la tierra para cumplir el ideal de Dios en el mundo, como Él lo dijo hace 6,000 años, todo perfecto. Él no cometió el error y si todo hubiera salido a plan de Dios, no tuviéramos que, Jesucristo no tuviera que ir a la cruz, no tuviéramos todos los problemas que tenemos hoy, todo fuera perfecto, vivir en un mundo bonito. Armónico. Ahí es donde tenemos que reaccionar y traer el ideal de Dios en estos días para restaurar esa caída. Ya. Ok, muchas gracias. La reflexión de esa intervención es, bueno, si no hubiera habido caída, de todas maneras hubiéramos seguido un curso más original, ¿no? Porque de todas maneras Dios nos creó para madurar paulatinamente y perfeccionarnos, para tener familias y llenarla de hijos, ¿verdad? Tener un mundo lleno de gente y también para ir dominando paulatinamente todo lo creado, ¿verdad? O sea que aún si no hubiera habido caída, hubiera habido todo un proceso de práctica, de vida, digamos, a través de la cual hubiéramos ido evolucionando, perfeccionándonos, mejorando todo en general, haciendo de este mundo un mundo, por supuesto, sin el problema de la caída. Resulta de que ahora, por causa de la caída, entonces concluimos de que nuestro curso es como más difícil, porque es como que nos caímos a un abismo, primero tenemos que salir de ese abismo, llegar al punto donde estábamos y volver a subir, ¿verdad? Entonces, ese es como más complicado el curso de la historia humana después de la caída. Entonces, hay como, primero, como dices, la primera meta es decir, vamos a salir de la situación en la que nos metimos por separarnos de Dios. Y a partir de ese momento comienzo mi camino como debería ser. Más o menos, como para resumir, ponerlo un poco simple así, ¿verdad? Gracias por su intervención. Entonces, ¿alguien más quisiera intervenir? ¿Alguien más quisiera? Derek, adelante. Su micrófono está cerrado. Oh, lo siento, lo Ahora siento. sí. Compartir. Sí. Sí, muchas gracias. Pero verdadero propósito de vida todavía nunca. ¿Para qué es Dios? Especialmente expectación para nosotros, pero todavía este mundo, este loco. Porque mucho confusión para falsas palabras de mente de división mal y bien, mucho grande, ¿cómo se dice? Circle en 300, 360 degrees, horizontalmente, pero diferentes tradición, falsa tradición, de diferentes gentes crearlo, diferentes, pero ¿quién es creer? Es no Dios creer, pero satanic, humanistic, comprendiendo. So, nosotros necesito misión de Mesías es debe we must know the truth through one person, and that standard is de Dios, Jesús, messianic persona para verdadero creer. Lo siento, mi español es I lost my brain. Está bien, se puede entender. Podemos entender bien. Entonces, voy a intentar resumir un poquito. Es como, de todas maneras, el propósito original de Dios continúa
único, estable, siempre va a tratar de realizar su propósito original. Lo que pasa es que la caída nos trajo esa mente dividida, esa contradicción. Después de la caída actuamos con una mente equivocada, tendiendo tanto al bien como al mal, en contradicción. Una cosa que no debería haber ocurrido así. Está bien, más o menos. Esa es la explicación de Eric estamos de acuerdo también con esto. Entonces, Si puedo decir algo. sí, adelante, Alfonso. Sí, bueno, o sea, Dios nos creó, o sea, pienso que Él tenía como un propósito de que nosotros camináramos un camino, o sea, no recto, sino circular. Supongamos como una pizza con cortarla en 3 slices y dividirla por números, o sea, 7 y 7 y 7. Y ya que, o sea, cuando uno caminara toda esa línea, o sea, iba uno a dar la vuelta completa. Es como estaba mirando un video que dice que anteriormente la gente tenía miedo de viajar mucho por el mar porque pensaban que la tierra era plana y al final iban a caer a un abismo. Y entonces, o sea, o sea, Dios cuando nos creara, o sea, en estas, que camináramos o sea, las 3 divisiones que se le hace a este círculo, o sea, esta esfera, entonces ellos podían multiplicarse, o sea, cuando alcanzaran la tercera etapa, pero como ellos no, o sea, se comenzaron, por decir, a unir antes, o sea, Dios tuvo que sacarlos del jardín. Y entonces, o sea, ahí comenzaron por sí, las nubes de oscuridad y el sufrimiento. Y ahora, o sea, a duras penas seguimos a Dios ahora. Muchos ni siquiera creemos en Dios. Como, o sea, antes, o sea, yo creía en Dios, pero creía que Dios lo hacía todo, pero, o sea, nosotros, o sea, ahora me doy cuenta que necesitamos una responsabilidad, o sea, y la religión es la que nos acerca más a Dios con nuestra responsabilidad, o sea, estudiando y a veces haciendo ofrendas de diferentes, o sea, cada quien hace su ofrenda así de acuerdo a su capacidad o a su nivel de vida. Bueno, espero que me haya entendido. Muy bien, muchas gracias. Está muy Gracias. bien, Alfonso. Sí, yo antes estaba pensando lo que agregó Derek también, ¿no? En ese camino de contradicción y dificultades separados de Dios, aparece la figura mesiánica, ¿verdad? La necesidad de encontrar al Mesías para poder reanudar, reavivar, renacer en nuestra vida y llegar a cumplir el propósito original. El, el Cristo o el Mesías se convierte en un principio. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mí, ¿no? Dios es el camino, la verdad y la vida. O sea, la aparición de la figura mesiánica aparece como algo importantísimo en la vida de nosotros para poder conectarnos con Dios también. Eso es para agregar lo que decía Derek, ¿no? Ya. Ah, Ah, entonces, quisiera recordar un poquito lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a lo que Él establecía. Por ejemplo, dice, el mundo busca estas cosas. ¿Qué es lo que busca el mundo? Ser servido, tener, eh, tener autoridad, tener sirvientes. Pero el Señor Jesús dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y cuando dice eso, yo creo que el Señor está enseñándonos a un camino diferente para poder alcanzar lo que Él quiere realmente lograr en nosotros. Uno de ellos es que dice en Corintios 13, creo que dice, estas 3 cosas son muy importantes y habla de la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor. Y creo que esos son los principios que deberíamos de considerar
a lo cual nos dejó el Señor Jesús para practicar la fe, la esperanza y el amor. Ok, muy bien. Muchas gracias por ese agregado. ¿Alguien más quiere participar, por favor, con alguna pregunta o con algún comentario? Sería muy bueno. Oh, yo hablo, señor Rafael. Adelante, Johnson. Oh, bueno, yo pienso que eh, el hecho de que Dios nos haya dado la oportunidad de tener el proceso para poder llegar a ser un ser humano perfecto es lo que nos hace darle como el sentido a la vida, tener esa diferencia con respecto a la creación. Y cuando vamos llegando a la última, digamos, etapa de poder llegar a la perfección, elegimos un estilo de vida que pues no va de acuerdo a la creación y al plan de Dios. Entonces, con la pregunta que había hecho usted hace rato, creo que es importante entender el proceso de crecimiento, formación, porque es lo que creo que le da el sentido a la vida del ser humano, de lo que lo hace ser especial. Eso sería. Muy bien, Ya, gracias por su intervención, Johnson. Perfecto, así, está muy bien. así. Entonces, prácticamente ya estamos llegando casi al final de nuestra reunión, pero si alguien quiere, se acordó de alguna historia, sí, Dana, por favor, adelante. Yo pienso que todos llegamos a la vida de una persona para ayudarles a aprender algo o ayudarnos a aprender algo o crecer como personas tal cual. Yo pienso que también es ese el propósito de Dios para poder avanzar y llegar a Él con amor y con respeto, porque muchas religiones no es lo que enseñan, sino a estar sumisos y estar como los caballos, en una dirección y no les enseñan exactamente a amar a Dios. Eso se ha perdido ya mucho, amar a Dios y tenerle fe y un respeto. Por eso también dice en la Biblia que no hay imágenes, no hay bustos, no hay nada para que no adoren a otras deidades, sino a Dios, saber que Dios está en cualquier lugar y que está dentro de nosotros. Y primeramente es amarnos uno y a los demás en consecuencia, ¿no? Y poder llegar así más a Él, a Dios, a ese paraíso. Muy bien, Dana, muchas gracias. De Es nada. una visión un recordatorio de la vida religiosa como algo que no tiene que ser solamente de pura obediencia ciega, ¿verdad? Sino que felizmente Dios nos está educando a través de los siglos cómo pasar, ¿no? Porque nosotros estudiamos y conversamos también acerca de eso, ¿no? A veces uno comienza en la posición como peor que un siervo en la vida religiosa, siervo de siervo, sirviente, y no, todas estas etapas uno va pasando hasta que se da cuenta que, que podemos ser hijos de Dios, primero por adopción y después perseguimos la meta de ser hijos de verdad, ¿no? Entonces, también las escrituras nos dicen de que si uno, claro, conoce la verdad más y más, uno se vuelve más libre. Ese es el objetivo, ¿no? Ser una persona libre que pueda expresar su corazón, su deseo, caminar como Dios quiso desde el comienzo. Bueno, pero está bien, su contribución está muy bonita porque uno puede reflexionar acerca de ese punto que a veces la gente se equivoca, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Ah, Gracias. entonces, alguien más y quizás una intervención más podemos concluir o si no, ahora nos puede guiar para...
Pastor Rafael, a mí me gustaría aportar algo de que yo pienso que como seres humanos estamos limitados muchas veces y, y muchas veces no se avanza. Hay un pensamiento de San Agustín, que fue el padre de la iglesia de San Agustín, que él decía que dentro del universo, está el tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de la gente que marca su tiempo, su pasado, porque la gente marca su pasado, su presente, su futuro, pero él dice que dentro de ese, ah, ¿cómo es de ese universo? El hombre lo hace, pero no Dios. Dios está fuera, marcando solamente el futuro, ¿verdad? O sea, nada más está mirando el avance que nosotros tenemos como seres humanos, y entonces ese sería también su presente continuo, ¿no? Entonces es algo bonito porque nos hace pensar que no nos enfrasquemos en las cosas que, como al principio decía, que no tienen valor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas pasajeras, que como decía, que cuando nosotros morimos no nos llevamos nada. Y si nos lleváramos algo en nuestro cuerpo, pues no lo podríamos usar para nada, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente, yo me acuerdo que ha muerto y le ponen sus medallas de oro, le ponen cosas de oro en su cuerpo, pero no lo va a lucir ni lo va a ahondar. Ahí va a quedar, ¿verdad? Enterrado igual que su cuerpo. Entonces, nosotros no deberíamos de poner el valor cuando despegamos nuestros ojos de las cosas materiales. Entonces nos vamos a impulsar al mundo espiritual, que es Dios. Dice en Isaías 43, Él es Dios de eternidad a eternidad. Él es el eterno, ¿no? Entonces tendríamos que fijar nuestras cosas en lo que tiene valor en lo espiritual, ¿verdad? Y en las cosas que a nosotros nos hacen ser más que ser humanos, como decía, ser hermanos, ser realmente lo que deberíamos de ser, de poner en esa palabra en práctica, ¿verdad? El valor que tenemos como hijos de Dios. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Me gustó esa parte que dice el presente continuo de Dios. Es un concepto bien interesante, muy bonito. Ok, está bien. Entonces, yo de mi parte, yo voy a terminar leyendo un versículo de la primera de Juan 2:17, que tiene que ver con todas las cosas que ocurren en nuestro mundo, ¿no? Con todas las cosas, eventos que pasan, buenos y malos, sufrimientos y alegrías, todo, que a veces interfieren, afectan nuestra vida, pero dice aquí, ¿no? 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿no? Okay. De todas maneras, entonces aquí yo me quedaría. Si Paula quisiera agregar algo más, por favor, adelante. Sí, es muy lindo cuando cada día podemos tener la oportunidad de comenzar nuestro día con una oración y con la idea de servir y ayudar a los demás. Como Pastor Flores estaba diciendo, que Jesús siempre para ayudar y para servir. Entonces es una cosa muy bonita que nosotros debemos pensar cada día cómo vamos a ayudar, cómo podemos servir, cómo podemos tener la oportunidad de orar juntos, de mismo espiritualmente a levantar la persona espíritu. Es verdaderamente una cosa muy linda, como se dice, amar a Dios y también amar su neighbor, love your neighbor. Prójimo. Es amar a su prójimo. Y todo eso es verdaderamente una cosa que nos quedamos siempre a hacer eso y no seamos egoístas, y toda la vida va a pasar muy bonito. Amén. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas.
Ustedes van a continuar conversando, tomando su cafecito. Derek está en casa, ¿verdad? Derek está en casa. Pastor, tenemos una invitada aquí, Noemi, casi siempre que no venga porque está siempre trabajando. Oh, Entonces también quería oír alguna cosa de Noemi hoy, si posible. Sí. oh, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Noemí, ¿verdad? Sí. Oh. Oh, ¿primera vez que viene? Oh, no, Ah, no, es Noemí, pues lo conocemos ya. Por ya supuesto. estamos preparando un cuarto Yo para pensé ella. alguien diferente. Ya. Sí. Oh, so I'm gonna listen. Huh? The prayer. Okay, if you want to say the prayer, Or sure. what was it? But say some little something and then you can finish your prayer. Oh, okay. Me gustó el estudio que estaban dando hoy, que de la vida eterna, porque tenemos muchas preguntas, yo creo, siempre vamos a tenerlas y alguna manera u otra vamos a poder recibir diferentes puntos de vista, perspectivas y escucharnos, ¿verdad? Porque eso es lo que importa más que nada cuando nos reunimos en un grupo como este, es de poder entendernos, de poder comunicarnos, para que así podamos todos dialogar fácilmente. Bien, ¿Amén? Amén. bien, bien. Muchas gracias. Y alright, entonces vamos a terminar con una oración. Sí. Bien. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche que tú has podido traernos, Señor, en este lugar para poder tener esta reunión por Zoom. Te doy gracias porque solamente tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te pido que cada uno de nosotros descanse en paz y que puedan recibir sus fuerzas para el día próximo, Señor, que viene ya. Que cada uno que se puede esmerar en sus trabajos, en todo lo que hace con su familia y en su iglesia, Señor. Te pido una bendición especial por cada uno de nosotros y que más se pueden reunir en estas reuniones para que puedan mirar de qué se trata la familia y cómo trabajar dentro de la iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas Gracias, gracias. Rafael. La próxima estamos reuniéndonos un poco mejor ya. Ojalá recuperado de la voz para poder conversar más. Amén. Amén. Cuídense mucho, que todo vaya bien en la Dios bendiga. casa. Gracias por Linda venir, Derek. noche. Gracias por venir, Dana, Bendiciones. y también Elizabeth, Mónica, Johnson, Alfonso, Mónica Vallejo y todos los que están allá. Derek. Derek, muchas gracias siempre por todo. Max, Buenas muchas gracias. noches, todos Buenas hermanos y noches. hermanas. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Arriba. Y soñamos con Los Ángeles. Soñemos con los ángeles en Los Ángeles. Chao. Conocer en la noche. Buonasera. Buenas noches. Buonasera.